clase de estereoisomería, una de las isomerías que nos faltaba, que digamos, la estereoisomería es una de las isomerías que estudiamos en la química orgánica, que tiene que ver con la disposición de los átomos en el espacio, ¿sí? Por eso dice estéreo, ¿no es cierto?, de espacio. Muy bien, entonces, para poder ubicarnos, ¿sí?, primero recordamos, ¿no es cierto?, que los isómeros eran compuestos que tenían la misma fórmula general, pero diferente estructura en el espacio, ¿no es cierto? O sea que nosotros vimos a principio de año esto que ustedes ven acá, la isomería estructural o plana, ¿eh? Ahora van a ver por qué decimos plana. En este caso teníamos los isómeros de cadena, de posición, de función. ¿Se acuerdan cuando vimos aldehídos y cetonas? Los tautómeros, que también los vimos ahí en aldehídos y cetonas. Después vimos con alquenos, si ustedes recuerdan, ya isomería geométrica, y entonces aparecían esos isómeros cis y trans, o ese sistema EZ, ¿se acuerdan que habíamos visto? Y entonces está claro que este tipo de isomería, que es la estereoisomería o isomería espacial, ¿sí?, tiene que ver con la ubicación de los átomos, no ya dentro de la molécula, porque cuando nosotros teníamos isomería de posición, ¿te acordás que decíamos que 2-metil tal cosa, 3-metil tal cosa? Ahí sí había un cambio, ¿sí?, en la estructura. Acá la estructura es la misma, lo único que la orientación de los átomos en el espacio es diferente. Y entonces teníamos la isomería geométrica, que habíamos visto en alquenos, la isomería conformacional, que se daba en los cicloalcanos, si ustedes recuerdan que se podía formar la forma de silla o de bote, que habíamos visto en el ciclohexano, y esta es la que nos faltaba ver, la isomería óptica, ¿sí?, que nosotros más sintéticamente llamamos estereoisomería, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, para empezar, vamos a explicar qué significa esto de isomería óptica, ¿no? Entonces vamos a decir que una molécula puede, fíjense que digo puede, porque no es una condición suficiente, puede presentar isomería óptica, que ya vamos a explicar qué es, si tiene al menos un carbono quiral. ¿A qué llamamos carbono quiral? Bueno, llamamos carbono quiral a aquel átomo de carbono dentro de una estructura que tiene unido a él 4 grupos diferentes. Entonces, fíjense, este que está marcado con el círculo en rojo, tiene unido un hidrógeno, un oxidrilo, este grupo hidroximetil debajo y el grupo aldehído arriba. 4 grupos diferentes o átomos diferentes. En cambio, en este compuesto de la derecha, yo marqué acá este carbono y digo que no es quiral. ¿Por qué estamos diciendo que no es quiral? Bueno, fíjense, tiene unido un aldehído acá arriba, un grupo metilo debajo, pero a ambos lados 2 hidrógenos. Entonces, cuando tiene unidos 2 átomos iguales, eso ya invalida la quiralidad de este átomo de carbono, ¿sí? Entonces, sí o sí, necesariamente, un compuesto va a tener o puede tener isomería óptica si dentro de esa estructura presenta al menos un carbono quiral. Luego vamos a ver ejemplos con 2 o más carbonos, ¿no es cierto? Entonces, aprendimos a identificar si hay o no carbonos quirales, ¿sí? Ese va a ser luego después un ejercicio en el trabajo práctico. Muy bien. ¿A qué se llama actividad óptica? Estamos hablando de isomería óptica. Bueno, miren, una sustancia presenta actividad óptica, ¿sí?, si es capaz de desviar el plano de la luz polarizada, ¿sí? Si la sustancia es capaz de hacer eso, ahora vamos a ver cómo, nosotros la llamamos que es ópticamente activa, ¿sí?
Miren, la actividad óptica de una sustancia, ahora van a ver un pequeño video, el aparato de verdad que se utiliza, pero básicamente consiste en esto. Miren, es un tubo, este tubo que ustedes ven acá naranja, hagan de cuenta que es un tubo de ensayo, ¿sí? De 10 centímetros de longitud, que tiene una rosca acá, entonces vos podés llenar la muestra, ¿sí? De manera que quede perfectamente lleno sin ninguna burbuja de aire. Adelante de ese tubo se coloca un cristal polarizador, ¿sí? Y al principio, delante de todo, una fuente luminosa, que por convención es una lámpara de sodio, o sea, emite luz en la onda del sodio, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que sucede? Cuando la lámpara se enciende, emite luz, ¿no es cierto?, en todos los planos, como está marcadito acá, que dice luz despolarizada. Pasa por este cristal polarizador que, como ustedes observarán, lo que hace es con una rendija filtrar uno de esos planos, ¿sí? Fíjense, acá se emiten todos los planos, el cristal polarizador, digamos, filtra un plano. Ese plano de luz único incide y entra dentro del tubo donde tenemos la sustancia que queremos analizar. Y fíjense en el dibujito, ¿qué es lo que estamos viendo? Que ese plano de luz que acá era perfectamente perpendicular al eje del equipo, fíjense qué es lo que va pasando. Va rotando, va girando, ¿ven? Hasta que llega un momento en el cual se puede poner, como ustedes observan acá, con un giro, por ejemplo, de 90 grados, sería respecto de cómo entró, ¿no? Finalmente, lo que tenemos al final del aparato es un cristal analizador, polarizador giratorio o analizador, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros giramos ese cristal, un cierto ángulo que está marcado alfa, hasta que coincida la marca con ese plano de la luz que desvió la sustancia, ¿sí? Fíjense que acá dice tubo del polarímetro, ¿sí? El plano de polarización de la luz va girando conforme la radiación va atravesando la muestra. Fíjense que en este caso, la muestra, que no sabemos, es una sustancia cualquiera que tenemos acá, ahora después ya vamos a explicar bien esto, hizo girar el plano que entraba hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Se ve? Muy bien, entonces vos con una ruedita vas acá está el ojo del operador, uy, perdón, lo que vas a hacer es vas a girar esta ruedita hasta que la haces coincidir con el plano desviado. Entonces va a decir, para poder ver la desviación del plano, yo tuve que girar el plano original, que estaba en perpendicular, un cierto ángulo alfa. Y a ese ángulo alfa, ¿sí?, se lo llama rotación específica, ¿sí? Muy bien. Si la sustancia hace este trabajo, es decir, hace girar el plano de la luz polarizada, entonces esa sustancia tiene actividad óptica, ¿sí? Muy bien. Nos está faltando relacionar esto de actividad óptica con el tema del carbono quiral que vamos a hacer en un ratito. Bien, lo que ustedes ven acá es un dibujo del polarímetro de Lorentz, ¿sí? Que es, fíjense, acá les voy a mostrar, no sé si ustedes alcanzan a ver, hay una pequeña perillita que levanta esta tapita y ahí adentro está ese tubito de ensayo de 10 centímetros que yo les decía, ¿no? Entonces vos cargas, cerrás esto y acá está el ojo de la persona que observa. En este tubo que tienen acá está la lámpara de sodio, que es la que emite luz, ¿sí? Y acá está esta rueda que ustedes ven acá abajo, que nosotros vamos haciendo girar hasta que hacemos coincidir el plano de acuerdo a cómo la muestra lo hizo girar. Si el analizador yo lo hago girar a la derecha para hacer coincidir el plano, digo que la sustancia es dextrógira. O sea,
gira el plano de la luz polarizada hacia la derecha. Lo contrario, si te hace girar la ruedita hacia la izquierda hasta que vos encontrás coincidente el plano, la sustancia será levógira. Si ustedes observan acá, esto es lo que uno ve acá, en este lente, que tiene un pequeño aumento para que uno lo pueda ver bien. Entonces, yo lo que necesito es ir girando el dial hasta lograr esta situación que ustedes ven acá, los dos semicampos lo más oscuros posible, ¿sí? Los dos semicampos oscuros. Cuando vos lograste esto, visualmente quiere decir que ahí hacés la medición. Y entonces, medís este ángulo de rotación alfa, ¿sí? Y fíjate, la rotación específica, que es una propiedad de las sustancias que hacen este tipo de ensayo, ¿sí? Como si fuera el punto de ebullición, la densidad, o sea, está tabulado, ¿a qué es igual? A la rotación observada en el polarímetro, es decir, la lectura, que está acá arriba, que van a ser tantos grados, ¿no es cierto?, dividido la concentración de la muestra, que se expresa en gramos por cada 100 mililitros de solución, ¿sí? Y la longitud del tubo del polarímetro, que se mide en decímetros cúbicos. Recuerdan que yo hace un ratito les dije que este tubito mide 10 centímetros, es decir, 1 decímetro. Entonces, casi que obvias esta variable L porque vale 1, ¿no? Bien, vos me dirás, ¿para qué sirve esto? Bueno, al menos para dos cosas. Primero, para determinar la rotación de una determinada muestra, ¿no es cierto?, de una solución, si es que no la sabés, ¿eh? Entonces vos buscás para esa sustancia en una tabla cuánto vale la rotación específica, sabés la concentración a la cual vos preparaste la solución, L, ya te dije que era 1 decímetro, no despejás la rotación. Y la otra es que vos podés buscar la rotación específica, podés medir alfa, la rotación con el polarímetro, ¿y qué podrías despejar en ese caso? Si yo saco la rotación específica de tablas y mido alfa con el polarímetro. ¿Qué les parece? ¿Qué podría despejarme? La concentración. Claro, correcto, la concentración. En ese caso, yo debería saber de qué sustancia estamos hablando para poder buscarle el alfa en la bibliografía, ¿no es cierto? Muy útil para determinar la concentración, ¿sí? Muy bien. Si la sustancia te hace a vos girar la ruedita hacia la derecha, es decir, es dextrógira, vos vas a informar que rotó, por ejemplo, más 22 grados. Si la ruedita vos la tuviste que hacer girar a la izquierda para hacer coincidir el plano, vas a decir, por ejemplo, menos 35 grados. ¿Sí? Así se expresa. Bien. Vamos a ver si escuchamos y vemos el videíto, cómo funciona. Para comenzar debemos tomar las siguientes precauciones. La primera es haber encendido la lámpara por lo menos 10 minutos antes de usar el polarímetro para lograr que se estabilice. La segunda, si correspondiera, es llevar a cero el equipo, no en este caso. Y la tercera, y no menos importante, es asegurarnos de que la solución con la que vamos a trabajar sea perfectamente límpida y translúcida. A continuación, tomamos el tubo portamuestra y lo llenamos con la solución a medir, de esta forma. Prácticamente hasta el tope, procurando siempre que al cerrarlo no queden burbujas en el seno del líquido y si queda alguna burbuja, ésta se ubique en la oliva. La oliva la colocamos hacia arriba y cerramos la tapa del polarímetro. A continuación, observamos a través del ocular, a la vez que movemos la perilla que gira la escala graduada, para poder encontrar una situación de luz tenue
como se muestra aquí. Si en algún momento consideramos que nos pasamos de esa situación de luminosidad tenue para ambos semicampos, podemos ir y venir con la rueda en cualquiera de los sentidos hasta que estemos convencidos de que ambos semicampos estén igualmente iluminados, con luz tenue cada uno. En este punto observamos la escala graduada y el vernier y tomamos la lectura. No olvidemos que la lectura se trata de ángulos, que son magnitudes con sus correspondientes unidades, los grados. ¿Alcanzaron a ver, digamos, cómo la chica giraba y se veía un semicampo iluminado y el otro negro, ¿sí? Hasta que finalmente hizo coincidir los dos semicampos con la luz tenue, y entonces ahí es donde se toma la medida. Bien, como para que tengan idea cómo se usa esto. Muy bien. Entonces, estamos hablando de estereoisómeros, es decir, de isómeros. Entonces vamos a empezar a ver, a raíz de esto que explicamos de carbono quiral, qué tipo de isómeros, cómo reconozco yo los isómeros. Bueno, miren, resulta que si la muestra tiene un carbono quiral, como ustedes ven acá, ¿ven? Se pueden dar dos estereoisómeros. Fíjense, si ustedes observan acá nuestras manos, en realidad nuestro cuerpo es quiral. ¿Por qué? Porque resulta que, por ejemplo, en el caso de nuestras manos, nosotros decimos son imagen especular una de otra. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo pusiera un espejo entre mis dos manos, ¿sí? Una se vería reflejada sobre la otra, pero son no superponibles, ¿sí? Es decir, nosotros queremos poner una mano sobre la otra y no coincide. Por eso tenemos guantes para la mano derecha y guantes para la mano izquierda. Zapato para el pie izquierdo, zapato para el pie derecho. O sea, todo nuestro cuerpo es quiral. Es como que si nosotros en el eje de nuestro cuerpo tuviéramos un espejo y un lado es imagen del otro, ¿sí? Lo mismo sucede acá. Fíjense, esta sustancia que se llama ácido láctico es un hidroxiácido, más precisamente, ya que nos vamos acostumbrando, un alfa hidroxiácido, porque el oxidrilo está en el carbono alfa. Ese carbono es el carbono quiral. ¿Por qué? Bueno, tiene unido un hidrógeno, un oxidrilo, un grupo metilo y el grupo carboxilo arriba. Evidentemente ese es un carbono quiral. Entonces, ¿cómo genero yo el isómero o el estereoisómero de este ácido láctico? Bueno, lo que tengo que hacer es hacer de cuenta que hay un espejo acá en el medio, y entonces si ustedes observan la imagen de la derecha, que nosotros le decimos imagen especular, primero pregunto, ¿se dan cuenta por qué decimos imagen especular con el ejemplo acá abajo de las manos? Sí, sí. Bárbaro, perfecto. Entonces, fíjense, el oxidrilo que acá estaba a la derecha, ahora está a la izquierda, el hidrógeno que estaba a la izquierda, ahora está a la derecha, y el de arriba y el de abajo no cambiaron, ¿sí? Es exactamente la situación que está presentada acá en las manos, ¿está? Entonces, esto genera, el hecho de tener un carbono quiral, te genera un par de estereoisómeros que, como uno es imagen especular del otro, tienen el nombre propio de enantiómeros. Entonces, ¿qué es un par de enantiómeros? Son dos compuestos que tienen un carbono quiral y que uno es imagen especular del otro. Si a mí me dan uno, ¿cómo hago para dibujar el otro? Bueno, imagino que tengo un espejo, ¿sí? Y observen que lo que rotamos, lo que giramos son los grupos que están de manera horizontal, ¿sí? Que de eso vamos a hablar ahora dentro de un ratito. Pero esto es lo importante. Cuando vos tenés una sustancia que tiene un carbono quiral, se generan dos compuestos diferentes, uno imagen especular del otro,
no superponibles, acordate que si vos querés superponer tus manos no coinciden, y se llaman enantiómeros. ¿Qué características físico-químicas tienen los enantiómeros? Bueno, miren, en principio la misma fórmula molecular, por eso son isómeros. Pero además tienen las mismas propiedades físicas. ¿Qué quiero decir? Que si el punto de ebullición es 120, el de este también es 120. O sea que no tengo manera de identificarlos en ese aspecto. Pero además, encima, tienen las mismas propiedades químicas. Quiere decir que si este de la izquierda reacciona químicamente de una manera, este de la derecha lo hace exactamente igual. Obtenemos la misma sustancia. ¿Cuál es la única diferencia? Miren, la actividad óptica. ¿Sí? Y entonces, ¿qué te dice acá? Uno de estos va a desviar el plano del polarímetro hacia la derecha, una cantidad de grados más alfa, y el otro va a desviar el plano de la luz polarizada exactamente la misma cantidad de grados, pero a la izquierda. Y entonces la vamos a llamar a esa sustancia levógena. Vos me preguntarás, bueno, ¿cuál de estos dos desvía a la derecha y cuál a la izquierda? Imposible que yo te lo diga. ¿Sí? No se puede estimar. Para vos saber eso tenés que hacer el ensayo para saber cuál de estos dos desvía a la derecha y cuál a la izquierda. En realidad no necesitas hacer los dos ensayos, porque si uno hace un ensayo y desvía a la derecha, se sabe que el otro lo va a hacer a la izquierda. O buscarlo en la bibliografía, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no vamos a ir ahora recién al laboratorio, ¿no es cierto? Ahora en septiembre. Pero si nosotros hubiéramos ido al laboratorio o los ensayos que nos mostró Marina en los videos, ustedes van a ver ahora en ciertos ejemplos que yo les voy a mostrar, que nosotros supuestamente ya habríamos trabajado con enantiómeros, o sea, con sustancias quirales. Y vos decís, ¿cómo nunca me dijiste nada? No nos dimos cuenta. Bueno, ¿por qué no nos dimos cuenta? Por esto que está acá. Al tener las mismas propiedades físicas y químicas, cuando vos lo haces reaccionar, qué sé yo, con una base, con un ácido, reaccionan igual, igual. De la única manera que vos te podrías haber dado cuenta cuál de estos dos estabas usando es haberlo hecho reaccionar con otra sustancia quiral. Ahí sí nos hubiéramos dado cuenta si era este o si era este, que ahora se los voy a contar. ¿Sí? Muy bien, entonces, lo más sencillo, lo primero que aprendimos, un carbono quiral, un par de enantiómeros. Imagen especular, no superponible. Perfecto. Muy bien. Y entonces yo te conté recién qué pasaba cuando la sustancia tenía un carbono quiral. Pero ¿qué pasa si tiene más de uno? ¿Cuántos estereoisómeros posibles se pueden formar? Bueno, mira, acá tenemos una expresión sencilla, 2 elevado a la n por C, donde C es la cantidad de carbonos quirales, ¿sí? Entonces, fíjate, miren, seguramente esta sustancia les va a sonar, 2-butanol. Se han cansado de escribirla, lo hemos charlado, lo hemos usado en un montón de ejercicios, jamás dijimos nada de esto. Tiene un carbono quiral y de paso ya les voy contando que acostumbramos a marcar con un asterisco, ¿sí?, el carbono quiral, como para tenerlo bien identificado, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ese carbono quiral, ¿por qué? Tiene unido un metilo, tiene unido un etilo, un hidrógeno y oxidrilo. Claramente, 4 cosas iguales. Entonces, como tiene un carbono quiral, fíjate, 2 a la 1 es 2, ¿no es cierto? Entonces, genera 2 estereoisómeros. ¿Cómo se llamaban? Dijimos recién, un par de enantiómeros. Ahora, ¿qué pasa con este? Fíjense, triol-butanal, que en realidad es un carbohidrato que se llama eriprosa, ¿sí? Ya después lo vamos a ver eso, estos nombres triviales,
Pero si yo digo triol butanal, es mejor, porque es el nombre técnico. Fíjate, son 4 átomos de carbono, tiene 3 oxidrilos y en uno de ellos la función aldehído, ¿no? Por eso dice butanal. Bueno, acá tenemos 2 carbonos quirales. A ver, vamos a ver este que es el que está más arriba, donde yo estoy parado el cursor. A la izquierda, un hidrógeno. Abajo, todo este grupo, miren, todo esto que yo estoy marcando acá. A la derecha, un oxidrilo, y en la parte superior la función aldehído. Claramente es un carbono quiral. Y si vemos el de más abajo, a la izquierda un hidrógeno, a la derecha un oxidrilo, debajo un grupo hidroximetil y arriba todo este grupo de átomos. También, claramente es un carbono quiral. Tiene 2 carbonos quirales, entonces 2 al cuadrado, 4 estereoisómeros posibles, ¿sí? Hasta ahora nosotros aprendimos a dibujar cuando tiene 2, porque dijimos, dibujamos uno, le hacemos la imagen especular al lado y aprendimos a dibujar los enantiómeros. Vamos a ver cómo hacemos ahora con estos 4 estereoisómeros. Entonces yo tomé como ejemplo esta sustancia que tiene 2 carbonos quirales y entonces vamos a empezar a charlar también cómo se escribe esta sustancia, ¿no? Observen que se dibujan de manera vertical, ¿sí? Como este no es el caso, pero si hubiera un compuesto más oxidado, el carbono se escribe arriba, ¿sí? Y esta forma de escribir los compuestos orgánicos se llama con estructuras de Fischer. Es decir, nosotros usamos estas barras, ¿sí?, cruzadas, donde se cruzan estas líneas, hay un átomo de carbono, que justamente es el carbono quiral, ¿sí? Y en este caso, o sea que sería, fíjense, 1, 2, 3, 4, ¿cómo sería? El 2 bromo, 3 clorobutano, ¿no es cierto? Muy bien, 2 bromo, 3 clorobutano. Perfecto. Entonces yo, por ejemplo, arranco y lo dibujo así. Por ahí vos, en tu cuaderno, como primera dibujo, lo dibujás distinto. No importa. Ahora, cuando yo lo dibujo así la primera vez, tengo que dejar quieto esto, digamos, de alguna manera, para hacer lo siguiente. Fíjense. Lo primero que voy a hacer es hacerle la imagen especular a esta primera estructura, a la 1. Y obtengo esta que le puse el número 4. Como son una imagen especular de la otra, yo le puse que son un par de enantiómeros, lo que veníamos charlando hoy. ¿Se dan cuenta cómo obtuve la imagen especular? Hago de cuenta que tengo un espejo y replico hacia el otro lado la misma estructura. Muy bien. Y luego dibujo otra diferente. Fíjense, la 2 es diferente de la 1. ¿Ven? En este caso está el cloro y el bromo hacia la izquierda. Y nuevamente lo que hice acá fue dibujar la imagen especular. Entonces tengo otro par de enantiómeros. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, ¿Sí? se entiende bien. Bárbaro, bárbaro. Bien, entonces, una de las cuestiones, porque después lo vamos a ver mejor en la práctica, pero para que ya ustedes vayan escuchando, vos fíjate que yo arranqué de esta, ¿no es cierto? Se me ocurrió dibujarlo así. Entonces digo, bueno, es fácil hacer la imagen especular porque lo único que tengo que hacer es como dar vuelta, ¿no es cierto? Como si fuera mirarme las manos. Voy a hacer algo así a la cámara, ¿ven? Estas son mis manos. Entonces, si yo tengo esta estructura, lo que hago para la imagen especular es hacer esto. ¿Se entiende? O sea, yo la tengo dibujada así, con el bromo acá abajo y el cloro acá arriba. Cuando hago así, me queda como si fuera la estructura 4, ¿ven? Ahora, ¿cómo hago, una vez que yo hice estas dos, para generar una distinta a la 1? Bueno, mirá lo que se hace, muy fácil.
uno de los carbonos quirales los dejás como está. En este caso, el bromo, ¿ven? Yo lo dejé exactamente igual. ¿Y cuál fue el que moví? El cloro. ¿Ven que el cloro yo lo moví de la imagen original? Entonces generé otro isómero distinto. Y a este le volví a hacer la imagen especular. Perfecto. 2 pares de enantiómeros. Muy bien, ahora, ¿cómo se llaman? Si yo, digamos, te digo, bueno, ¿cómo se llama la estructura 1 y la 4? Se llaman enantiómeros. ¿Cómo se llaman la 2 y la 3? Imágenes especulares, enantiómeros. Ahora, la 1 con la 2 o la 1 con la 3, que no tienen nada que ver, que no son imágenes especulares, que no son nada, a ellos se los llama diasterómeros o diasteroisómeros. ¿Sí? Entonces, fíjate, la 1 con la 2 o la 1 con la 3 son diasterómeros. La 4 con la 2 o la 4 con la 3 son diasterómeros, porque en ningún caso, al compararlos, son imágenes especulares, ¿no es cierto? Fantástico. Para repasar, ¿qué habíamos dicho de los enantiómeros? Ese par de imagen, ¿no es cierto? Especular. Mismas propiedades físicas, mismas propiedades químicas, ¿no es cierto? Imagen especular. ¿Y en qué se diferenciaban nada más los enantiómeros? Dijimos, en que uno rotaba la luz a la derecha y el otro a la izquierda. No sabíamos cuál, pero sí sabíamos que si uno iba a la derecha, el otro a la... Ahora miren en el caso de los diasterómeros, que ya son más distintos, ¿ves? Son diferentes. Lo único que tienen igual, como cualquier isómero, es su fórmula molecular. Pero después, mirá, las propiedades físicas son diferentes. Quiere decir que si el 1 hierve a 80 grados, el 2 hierve a 90, el 3 hierve a, no sé, 68. Diferentes propiedades químicas. ¿Qué quiere decir? Que si el 1 reacciona con hidróxido de sodio de una forma, el 2 lo hace y el 3 a lo mejor no reacciona. ¿Sí? Y también tienen diferente actividad óptica. Y acá estamos peor que en el caso de los enantiómeros, porque vos en el caso de los enantiómeros, ¿te acordás que dijimos? Si uno es más 20, el otro es menos 20, ¿no es cierto? Bueno, acá si uno es más 20, el otro puede ser más 40, menos 30, 0, 180, o sea, no tiene ninguna regla, como dice acá, ¿ves? No hay ninguna regla que yo te pueda dar para que vos puedas al menos estimar, como en el caso del antiómero, vos por ejemplo me dije, este te dio más 30, este va a ser menos 30. Bueno, acá no hay nada, son totalmente diferentes. ¿Sí? Entonces, fíjense, era importante estudiar esto y después, a medida que ahora avanzamos un poquito, lo vamos a ver, porque pareciera que son sustancias iguales, ¿no es cierto? ¿Sí? Que tienen al menos una pequeña diferencia en la orientación en el espacio de algunos átomos, y sin embargo, fíjense el lío que hay. O sea, son sustancias totalmente distintas. Muy bien. Y resulta que hay una tercera sustancia que nosotros llamamos compuesto meso y que no se da siempre. Mirá cuándo se da. Acá yo elegí el 1,2-dibromobutano. ¿Ven? 1,2-dibromobutano. Este carbono es quiral, este carbono es quiral. Arranqué dibujándolo así. Fíjate qué fue lo que hice. Hice la imagen especular. Obvio que entonces esto es un par de enantiómeros. Sé que es un par más menos, no sé cuál es el más y cuál es el menos, pero estoy segura que es un par más menos. Pero como tiene 2 carbonos quirales, ¿te acordás que dijimos? 2 al cuadrado, 4. Entonces, bueno, tengo que conseguir las otras 2. ¿Qué dijimos? Bueno, dejemos un carbono quiral quieto, por ejemplo, el de arriba, y demos vuelta el de abajo. Entonces, este que tenía hidrógeno-bromo, lo doy vuelta y me queda bromo-hidrógeno. Y acá, fíjate que hice la imagen especular, ¿no es cierto? Entonces vos decís, buenísimo, otro par de enantiómeros. ¿Qué es lo que pasa acá? Miren, pasa esto que ustedes ven acá.
Cuando yo quiero hacer estas estructuras y las hago, primero, las hago. Y después las miro y digo, no, pará, acá hay un plano de simetría en la molécula. ¿Y sabés qué es lo que pasa? La parte de arriba de la molécula, o sea, la actividad óptica de este carbono, donde yo estoy parada, es exactamente la misma, pero con distintos signos, de la actividad óptica de este otro que está acá abajo. Porque es en la misma imagen especular, ¿ven? O sea, se da la misma situación que acá se da en vertical, acá se da en horizontal. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La actividad óptica del carbono de arriba anula la actividad óptica del de abajo, y este compuesto no tiene actividad óptica. O sea, vos lo ponés a este en el polarímetro y no cambia el ángulo del plano de la luz polarizada. ¿Por qué no sucede eso? Porque la actividad óptica de la parte superior anula la de la parte inferior. Pero eso no es todo. Fíjate que dice acá, mismo compuesto. ¿Cómo es esto? Bueno, a ver, si ustedes pudieran imaginarse que yo agarro este compuesto desde acá, desde el bromo, y lo giro 180 grados, es decir, este bromo lo llevo al hidrógeno, obtengo este, ¿ven? O sea que es el mismo compuesto. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Como estas dos estructuras corresponden a un compuesto meso, o sea, es el mismo, una de estas dos la tacho. ¿Cuál tacho? La que vos te guste, porque total son las dos iguales, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? Yo tenía dos carbonos quirales, supuestamente iba a tener 4 estereoisómeros, pero cuando hice las 4 estructuras y las vuelvo a mirar, me doy cuenta que hay 2 que son el mismo compuesto, que forman un compuesto meso. Entonces la realidad me demuestra que cuántos estereoisómeros tenía el 1,2 dibromobutano, solamente 3, de los cuales 2 son un par de enantiómeros y tienen actividad óptica, más, menos, alfa. Y en la tercera estructura corresponde a un compuesto meso que no es ópticamente activo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Mm? Entonces, arrancamos con definir qué era un carbono quiral. Después explicamos qué significa decir que una sustancia es ópticamente activa. Y luego empezamos a ver cómo construimos o cómo nos damos cuenta de los estereoisómeros de un determinado compuesto. Aprendimos a dibujarlo con las estructuras de Fischer, ¿sí? Y nos dimos cuenta que podemos hacer fácilmente un par de enantiómeros haciendo la imagen especular, y si tiene 2 carbonos quirales, puedo dejar quieto uno, girar el otro y armar las otras estructuras. Que las otras estructuras pueden ser también otro par de enantiómeros, o me puede pasar como acá. Entonces, ustedes no se preocupen, no piensen que de una, cuando ustedes miran, suponete que yo te digo 1,2 dibromobutano y vos dibujás esta primera, por ahí no creo que de solo mirar esta vos digas, ah, pará, acá va a haber un compuesto meso. Entonces, ¿qué es lo que le decimos a los estudiantes? Bueno, dibujá todo lo que puedas. Después que las dibujaste, las empezás a mirar. Pues decís, este enantiómero con este, ahora, y ahí te vas a dar cuenta, entonces agarrás y tachás una. No importa que lo taches. ¿Sí? Muy bien. Y entonces, resulta que, vuelvo un poquito para atrás. Fíjense, si vos me tuvieras que dar el nombre de estas 3, supongamos que tachamos la última, ¿no es cierto? Vamos a tomar este ejemplo. Vos me dirías 1,2 dibromobutano, 1,2 dibromobutano, 1,2 dibromobutano. Algo parecido a lo que nos pasaba, ¿se acuerdan? Con los alquenos, ¿no es cierto? Hasta que aprendimos a decir cis fulanito, trans fulanito, o sea, aprendimos a designar la configuración de la molécula, ¿sí?
Y a veces podíamos usar el cis y el trans, y si se nos complicaba, porque teníamos 4 grupos diferentes, usábamos, ¿se acuerdan? El sistema EZ, ¿sí? Bueno, lo mismo nos pasa acá. Entonces, vamos a empezar a hablar un poquito de la configuración de las moléculas, es decir, cómo yo puedo nombrar, cómo yo te puedo avisar a vos, por ejemplo, fíjense, yo tengo estas dos estructuras, ¿no? Claramente este carbono del centro es el carbono quiral, y obviamente ustedes ya se darán cuenta que una es imagen especular de la otra, ¿sí? Bien, entonces, estas estructuras corresponden a una triosa, digamos, que después vamos a ver. Entonces la cuestión es decir, bueno, perfecto, ya sé que son una imagen especular de la otra, por lo tanto ya me doy cuenta que son un par de enantiómeros. También aprendí que si alguien me dice o me determina que, por ejemplo, la figura de la izquierda es más alfa, ya sé que la de la derecha va a ser menos alfa. Ahora, ¿cómo indico yo la configuración? Yo no te puedo decir, hacé esta triosa con el oxidrilo a la derecha. No. Entonces, resulta, al principio, no se tenían muchos elementos de ensayo, de análisis para generar una configuración. Entonces se usó una configuración que se llama relativa, ¿sí? Y que correspondía a usar como base esta sustancia, ¿sí? El gliceraldehído. Entonces, ¿qué se dijo? Bueno, si vos considerás el gliceraldehído, fíjense que todo esto es un invento, ¿no? O sea, esto vos te podrías hacer tu propio sistema de configuración relativo. O sea, alguien no tenían cómo medir ni cómo identificar nada, dijeron, bueno, mira, tomemos como base esta que es la molécula más sencilla, tiene un solo carbono quiral, ¿sí? Entonces vamos a decir que si la sustancia que vos estás analizando, ¿sí? Dibujando el compuesto, el carbono más oxigenado hacia arriba, ¿sí? Y dibujándola de manera vertical. El último carbono quiral, el más lejos del carbono 1, que sería este, ¿no es cierto? Tiene el oxidrilo hacia la derecha, la vamos a decir que es del grupo D, D de derecha, ¿no? En cambio, si esa sustancia tiene el oxidrilo a la izquierda, ¿sí? La vamos a llamar L. Automáticamente, si yo te digo D y L, ¿a qué te hace acordar que dijimos hace un rato? Tetrófilo y legófilo. Correcto, Franco, claro, claro. Y ahí fue donde se armó el lío. Primero, vamos a decir lo siguiente. ¿Por qué se eligió estas sustancias? ¿Sí? Porque vos podías haber sido, bueno, ¿y por qué agarraron esta y no otra? Bueno, ahora más adelante se los cuento. Entonces, claro, como dice Franco, me dijeron oxidrilo a la derecha D, oxidrilo a la izquierda L, automáticamente vos, ¿qué te da a pensar? Que esta desvía el plano de la luz hacia la derecha y esta hacia la izquierda. Nada que ver, nada que ver. Entonces, acá es donde nosotros aprendemos la primera diferencia importante. Una cosa es que yo busque armar el nombre, es decir, avisarte a vos cuál es la configuración en el espacio de la sustancia, y otra cosa es la actividad óptica de esa sustancia, ¿sí? Son dos cosas diferentes. La actividad óptica se obtiene a partir del ensayo con el polarímetro, será más, menos, 40, 20, lo que sea. Ahora, la configuración, esa manera de nombrarla para que vos te des cuenta a cuál de estas dos yo me estoy refiriendo, ¿no? En principio se tomó en función a este gliceraldehído. Por eso se llama relativa, porque esto no tiene ni pie ni cabeza científico. Hubo alguien que dijo, bueno, arranquemos con esto, y entonces, bueno, todo relativo a esto, ¿no es cierto?
Si algún día esto desaparece del mapa, sonamos porque no tenemos contra quién comparar. Por suerte, felizmente, digamos, a partir de poder ver las estructuras, ¿no es cierto?, con ensayos de difracción de rayos X y demás, se logró generar un sistema de configuración absoluta, que vamos a ver, se utilizan las letras R y L, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, vos podés analizar la estructura sin pensar en esta, cualquiera de las que yo te presenté hasta que llegamos hasta acá, y analizar su configuración sin tener necesidad de compararla con esta. Entonces, primer sistema, relativo, D de derecha, L de izquierda. Y finalmente, hoy en día, sistema de configuración absoluta RS, el RS, ¿sí? Acá hay un error, ahora me estoy dando cuenta. Bien, entonces, se entiende la diferencia, ¿no es cierto?, entre actividad óptica, ángulo alfa y configuración. Muy bien. Entonces acá está un poquito lo que yo les contaba, ¿sí? Hay toda una historia interesante de Pasteur, que fue el que primero se dio cuenta de este tema, porque él estaba mirando estructuras del gliceraldehído y observó que eran diferentes, ¿sí? Por eso arrancaron con el gliceraldehído. Y entonces él se dio cuenta que eran diferentes, y como no tenía manera de identificarlo de otra forma, dijo, bueno, la única diferencia que hay entre estas dos estructuras, que tienen la misma fórmula general, el aldehído está igual, el hidroximetil abajo igual, es la ubicación del oxidrilo, ¿sí? Y entonces dijo, todas los aldosas, ¿sí? O sea, los hidroxialdehídos, que tengan ese último oxidrilo, el que está más abajo de todo respecto del carbono 1, ubicado a la derecha, va a corresponder a la serie D. Si ese último oxidrilo, el que está más abajo de todo respecto del 1, que está a la izquierda, va a corresponder a la serie L. Si ustedes observan, fíjense que yo le puse D más menos y L más menos, justamente para avisar. Mira, una cosa es la configuración en el espacio y otra cosa es la actividad óptica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Y cómo vamos a dibujar estas sustancias? Miren, lo tenemos explicado acá. Se escribe la molécula en forma vertical, con el grupo más oxidado hacia arriba, que en nuestro caso es el aldehído, ¿sí? Luego, si el oxidrilo más alejado del carbono 1 está a la derecha, se le asigna la letra D. Si ese se ubica a la izquierda, la letra E. Vos me dirás, bueno, pará, mirá, este es el que está más alejado del carbono 1, ¿no es cierto? Bien, ¿cuál es el problema de este último? Que no está enganchado a un carbono quiral, porque tiene dos grupos, dos hidrógenos, ¿ven? Entonces, el último oxidrilo que está unido a un carbono quiral es el anteúltimo sería, ¿sí? Muy bien. Y como está indicado acá, entonces D y L presentarán su actividad óptica, no sabemos si será más, si será menos, si será igual o no, ¿sí? Y eso no tiene nada que ver con la configuración en el espacio. Muy bien, entonces este es el sistema, digamos, antiguo. Ahora, viste que como todas las cosas antiguas, o sea, todo lo moderno, ahora ustedes van a ver, es bastante sencillo, pero desgraciadamente este sistema D y L se sigue usando, ¿sí? No sé si alguna vez habrán escuchado hablar, pero uno habla, por ejemplo, de la D-glucosa, ¿sí? Que es un sacárido, un monosacárido, y sin embargo le siguen diciendo D-glucosa o dextrosa. No sé si alguno alguna vez se tuvo que hacer un análisis de una curva de diabetes, pero te dan a tomar dextrosa, que es
asquerosamente dulce, digamos. Y entonces, bueno, esto del D y L se sigue usando. Pero bueno, se sigue usando por una cuestión de tradición, ¿no? Pero ahora vamos a ver el sistema absoluto, objetivo. Y entonces, fíjense, era lo que yo les comentaba, ¿ven? Para los carbohidratos, que justamente es el tema que sigue a esto que estamos charlando, fíjense cómo se dibuja. Se dibuja de manera vertical. Los carbohidratos son polihidroxi, fíjense que digo polihidroxi, un montón de oxidrilos, aldehídos o cetonas. Ya después lo vamos a ver bien. Pero acá está lo que decía el sistema de L. Si vos miras todos los oxidrilos, no importa, tenés que mirar el último, el que está más lejos del carbono 1, que es este. Si ese está a la derecha, es D. Si ese está a la izquierda, es L. Y mira, justamente esta estructura que ustedes ven acá corresponde a la glucosa. Y si ustedes observan, una es imagen especular de la otra. No sé si alcanzan a ver, si yo pusiera acá, ¿sí? Un espejo, ¿sí? Bien, entonces vuelvo a comentarles. Se sigue empleando el sistema DL, ¿sí? Aunque hoy en día ya podemos nosotros determinar incluso de esta estructura, ¿sí? Después vamos a usar unas tablas. Miren, los carbonos quirales serían este y este, ¿sí? 4 carbonos quirales. Entonces vos podrías determinar la configuración absoluta de esos 4 carbonos y no solo esto que dice D y L, que se basa en el último, ¿no es cierto? Muy bien. Y entonces vamos a ver en qué consiste este sistema RS, que como yo les comentaba, nos permite dar la configuración absoluta. Eso quiere decir que no vamos a comparar la molécula que estemos analizando con ninguna otra. Vamos a analizar la que nosotros queremos, y para hacer eso se utilizan unas reglas de un sistema de Kahn, Ingold y Prerov, que lo que establece algo muy parecido, ustedes se van a recordar, a lo que habíamos aprendido para alquenos en el sistema EZ. ¿Se acuerdan que teníamos en cuenta el número Z del átomo unido al doble enlace? Y en función de eso le dábamos la prioridad al grupo. Fíjense, yo acá les puse unos ejemplos. Supongamos, ¿sí? Si ustedes observan acá, donde yo estoy parada, que sería un átomo de carbono, es un átomo de carbono quiral, ¿no es cierto? Tiene unido 4 cosas diferentes. Supongamos que esta viborica es otro grupo. Entonces, ¿cómo hago yo para saber en estos 3 grupos, y después les voy a explicar por qué solo en 3, cuál tiene mayor prioridad? Mira, este grupo es un oxidrilo, arranca con oxígeno, Z8. Este es un grupo amino, está unido al nitrógeno, Z7, y este tiene unido un metilocarbono, entonces 6. Entonces, fíjate, la mayor prioridad la tiene el oxidrilo, ¿por qué? Porque tiene el mayor Z, o sea, es muy fácil, ¿no? O sea, todos se dan cuenta, ¿verdad?, de esto que yo acabo de explicar acá, con este ejemplo, ¿sí? Bien, supongamos que sí. Vamos a analizar este que está acá en el medio, fíjense, o a la derecha. En este caso tengo todos carbonos unidos a este del medio, que sería el central, el carbono quiral. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, si vos mirás el 1, que sería este, sí, este que está acá tiene unido un hidrógeno y 2 carbonos, ¿ves? Mira, este es el 1, tiene unido un carbono celeste y un hidrógeno. En el grupo 2 también tengo un carbono, mirá, pero ¿qué tiene unido ese carbono? Un hidrógeno para arriba, un hidrógeno para abajo y un solo carbono. Y si miro el grupo metilo, ese carbono, ¿qué tiene unido a él?
3 hidrógenos. Está claro que entre los carbonos rojos yo no puedo establecer la prioridad porque todos tienen Z igual 6. Ahora, de lo que sigue al carbono rojo, ¿cuál les parece que tiene unido átomos de mayor Z? ¿Este, el del medio o el de abajo? El primero. El primer, claro, el primero. Porque fíjate, este tiene unido Z6, Z6, 1. Este tiene unido 6, 1, 1. Y este pobre al último, 1, 1, 1. Entonces, si yo no puedo establecer la diferencia con el primer átomo que está unido al carbono quiral, bueno, sigo investigando un poquito más a ver qué es lo que pasa. Seguramente, si yo lo tengo escrito así, no me voy a dar tan rápido cuenta. Después cuando tomen un poquito de práctica, sí. Bueno, ningún problema. Hago este esquemita en un costado de la hoja y voy mirando qué es lo que va pasando. ¿Sí? ¿Tiene un doble Muy enlace? bien. Ah, ahora vamos, despacito. Muy bien, sí, es una buena pregunta. Entonces, ¿cómo se hace para asignarle una configuración a una molécula? Bueno, mira, acá tienen una especie de receta, pero la vamos a ver acá en un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la estructura que me toca. Y acá es algo importante que yo les diga. Si yo te digo a vos, fíjense que acá tengo 1, 2, 3 átomos de carbono, o sea que sería el 2-clorobutano, 4. 2-clorobutano, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien, está claro que este carbono del medio es el carbono quiral. Ahora, fíjate vos, si a mí me dicen 2-clorobutano, a mí se me ocurrió dibujarlo así. Que yo, por ahí a alguno de ustedes se le ocurre poner el cloro de este lado, el grupo etilo arriba, el metilo a la derecha, qué sé yo. No hay una manera de escribir, como en el caso que yo les decía recién de los carbohidratos, que iba el más oxidado arriba. No, acá yo te digo 2-clorobutano, es un halogenuro de Aquilo, vos lo dibujás como quieras. Ahora, una vez que vos lo dibujaste, no lo tenés que cambiar, porque si no, no vas a poder analizar. Entonces, fíjense, yo arranqué dibujando con estructuras de Fischer, ¿no? Las rayitas. ¿Qué significan las estructuras de Fischer? Que yo lo remarqué acá. Mira, lo que está vertical está hacia adentro de la hoja. Sería, si vos lo mirás en perspectiva, así y así, adentro de la hoja. Y lo que está horizontal, que yo lo dibujé con estas cuñas, es como que está, mira, hacia mí, hacia adelante. ¿Sí? ¿Se pueden imaginar eso? ¿Se acuerdan el tetraedro? O sea, el hidrógeno, el cloro y el etilo harían las patitas del tetraedro y el metilo quedaría arriba, ¿no? Muy bien, entonces, lo primero que te conviene es dibujar según las estructuras de Fischer. Una vez que vos dibujaste con estructuras de Fischer, vuelvo a repetir, como vos quieras lo dibujás, vamos a pasar este esquema a un sistema de bolas y varillas, que lo tienen acá. Entonces aquí se ve mejor, si ustedes observan, yo que te dije que el hidrógeno y el cloro, que eran los que tenían las cuñitas horizontales, son los que miran hacia adelante. Y que los que están de manera vertical son los que van hacia adentro de la hoja. Entonces, el que está arriba queda arriba, el que está abajo queda acá atrás. ¿Se ubican ahora el tetraedro famoso del primer día? Cuéntenme si se dan cuenta. Sí, sí. Se dan cuenta. Bien. Una vez que vos hiciste esto, vas a mirar los 4 grupos que tenés y vas a hacer que el de menor prioridad, en este caso claramente el hidrógeno porque su Z vale 1, lo vas a hacer que se esconda detrás, para que vos no lo veas. Para poder hacer eso, imagínate que yo agarro la molécula desde el metilo y giro la bolita, ¿no es cierto?, en este caso, hacia la derecha,
De manera que el hidrógeno está escondido, no se ve, está acá atrás. Pero al girar la bolita, ¿qué pasó? El cloro que estaba acá ahora se vino para este lado, lo tenés acá. El etilo que estaba escondido atrás, como yo giré, ahora se me vino adelante. Y el metilo sigue estando arriba. El metilo no lo corrimos. ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos lograr que los 3 grupos de mayor prioridad nos queden frente a nosotros. ¿Ven? Yo tenía 4 en un principio. Como escondí el de menor prioridad, ahora tengo 3. Muy importante, no es que yo ahora dibujo 3 como a mí se me antoja, no. Hago este dibujo de Fisher, lo paso a bolas y varillas, giro la bolita y me veo cómo quedó. Bueno, quedó así. Entonces ahora sabés, lo único que tenés que hacer es establecer las prioridades de los grupos. Bueno, claramente el cloro es el primero, ¿no es cierto? El Z17, acá por ahí estaría bueno tener una tablita periódica a mano. Y tenemos el carbono y el carbono, lo que nos pasaba hoy. No podemos todavía decidir. Entonces miro qué es lo que está unido a esos carbonos. Bueno, este pobre tiene 3 hidrógenos, o sea, 1, 1, 1. Pero uno de estos dos tiene un carbono y 2 hidrógenos. Se ubican CH2, CH3. De manera que el etilo tiene siempre mayor prioridad el metilo. Entonces, fíjate, me quedó primero el cloro, segundo el etilo, tercero el metilo. Cuando yo leo el orden de prioridad, que obviamente es primero, segundo y tercero, esta flechita gira hacia la izquierda, entonces la configuración es S. ¿Sí? Si cuando yo leo las configuraciones, esta misma flechita hubiera girado hacia la derecha, esa configuración hubiera sido R. ¿Sí? Entonces, vos fijate, yo arranqué con la estructura de Fisher, pasé al sistema de bolas y varillas, escondí el grupo de menor prioridad, prioridades determino que es S. Entonces, ¿esta sustancia es el 2-clorobutano? No, es el S2-clorobutano. Y como tiene un solo carbono quiral, de lo que venimos charlando, ya sabemos que hay una imagen especular, o sea, su enantiómero. Que fíjense, si alcanzan a ver, es este, ¿no? O sea, es exactamente el mismo que este, lo único que está cambiado. Bueno, lo bueno es que si vos analizaste uno de ellos y te dio ese, evidentemente el otro va a ser Fermi. O sea, no tenés necesidad de analizar este. Obviamente que si querés lo podés hacer para estar más seguro, pero no es necesario. Si yo tengo un par de enantiómeros y analicé uno y me dio ese, el otro automáticamente es el R2-clorobutano. Y como dice muy bien acá, importante, la designación R o S no tiene nada que ver con cómo roten estos dos el plano de la luz polarizada. Imposible saberlo, imposible predecirlo, necesitaríamos hacer el ensayo. Bien, todo esto que yo les he explicado lo tienen escrito acá, como una pequeña receta, pero bueno, una vez que uno practica algunos ejercicios, enseguida se da cuenta. Quiero decirle una cosa. ¿Es obligación hacer esto así? No. A mí personalmente me parece que es la mejor forma de empezar a aprender esto. O sea, dibujar según Fisher, que es lo que nosotros estamos acostumbrados, pasar eso al sistema de bolas y varillas que me da a mí una ubicación en el espacio. Ustedes fíjense que todo esto nosotros lo dibujamos en la hoja, en el plano, pero me lo tengo que imaginar en el espacio, ¿sí? Entonces, me da la impresión que es la mejor forma para aprender, para recién iniciarlo. Pero no es que ustedes tengan la obligación de hacer exactamente estos pasos. Bien, muy bien. Y bueno, analizamos un carbono quiral, vamos a analizar dos, ¿no? Ya dijimos que si una sustancia tiene 2 carbonos quirales, va a tener
4 estereoisómeros, ¿verdad? Entonces, mira, se hace de la misma manera, muy sencillo. Yo, por ejemplo, vamos a hacer el análisis del carbono 1 quiral, que es este, ¿no? Entonces, fíjate, yo lo dibujé acá. Le dibujé con Fisher el hidrógeno, el metilo arriba, el oxidrilo a la derecha, y todo este bollo que está acá lo pongo como grupo abajo, ¿sí? Muy bien. De acá pasó al sistema de bolas y varillas. ¿Qué te conté? Que lo que está horizontal viene para adelante y lo que está vertical va para atrás. O sea que este grupo se fue acá atrás. ¿Cuál era el otro paso? Te mirás de todos los grupos cuál es el que tiene menor prioridad. En este caso vuelve a ser el hidrógeno. Giro la esferita para que el hidrógeno se vaya para atrás. ¿Y qué pasó con el giro? Este que estaba acá giró acá, apareció el grupo que estaba atrás de todo y el metilo sigue. Muy bien, analicemos entonces el orden de prioridad. Claramente el primero es el oxidrilo porque el oxígeno tiene Z8. Muy bien, y después me queda este grupo, que es todo este bollo, que arranca con carbono, fíjate, y el metilo, que también arranca con carbono. Entonces decir, bueno, son 2 carbonos, no puedo. Bueno, momento. Este carbono de acá arriba tiene unido 3 hidrógenos, que siempre dijimos que es el más pobre de todos, 1, 1, 1. Y este carbono, que es el carbono del grupo S verde, vos fíjate que en vez de tener 3 hidrógenos, como el metilo tiene hidrógeno, OH y otro carbono más. Claramente este grupo tiene más prioridad que el metilo. Entonces le pongo primero, segundo, tercero. Cuando yo recorro el orden de prioridad, la flecha va hacia la izquierda, configuración ese carbono quiral S. Bien, ahora voy a hacer el análisis del segundo carbono quiral. Entonces, mirá cómo lo dibujo. Igual, le dibujo este hidrógeno, le dibujo este oxidrilo, el CH2OH que está debajo, y el grupo rosa, que está todo este bollo unido arriba. Paso esto al sistema de bolas y varillas, entonces ya dijimos que lo horizontal viene hacia vos, entonces el hidrógeno viene adelante, el OH viene adelante, este carbono hidroximetil quedó atrás, y el grupo de arriba está arriba. Giro la bolita porque el hidrógeno es el de menor prioridad para que quede escondido. ¿Y quién me apareció? Bueno, el OH se vino para acá y este que estaba atrás apareció acá. Y entonces ahora tenemos que indicar la prioridad. Vuelve a ser primera prioridad el oxidrilo por culpa del oxígeno. Sigue el grupo. Y por último este. Vamos a analizar ahora un poquito, porque ojo que ahora este tercero no es un metilo, es carbono, hidrógeno, hidrógeno, OH. ¿Y qué pasa con este de arriba? Mirá, el otro te dije que era carbono, hidrógeno, hidrógeno, OH. Y este grupo es carbono, hidrógeno, OH, pero carbono. Entonces, este tiene mayor prioridad que este. Cuando vos lees el orden, que queda primero, segundo, tercero, girás hacia la derecha, la configuración es R. Entonces, mira, ¿cómo le das el nombre a esta sustancia? Vos le decís, esta sustancia, que teóricamente era el 1, 2, 3 butanotriol, ¿ves? Mira, 1, 2, 3 butanotriol, ahora es SR, así como está, ¿ves? SR, 1, 2, 3 butanotriol, ¿sí? Obviamente que si esta sustancia tiene 2 carbonos quirales, yo debería dibujar acá las 4 estructuras, o sea, la imagen especular de este, y fíjate, si este, que yo me tomé el trabajo de analizar, es SR, la imagen especular, ¿cómo será? ¿Qué les parece? Si este es SR.
¿Te acordás que analizábamos uno recién y dijimos, si uno es S, ¿te acordás que dijimos, si yo analizo uno es S, el otro no lo tengo que analizar porque ya sé que es el otro, digamos, ¿no es cierto? Entonces, fíjate, si yo analizo que este es S, R, la imagen especular de este va a ser RS. ¿Se dan cuenta? ¿Me siguieron con eso? Igual si no, no se hagan problema, lo vemos ahora después en los ejercicios, pero quiero decir, una vez que vos analizaste una estructura, las otras 4 vas a ver que la configuración es simplemente mirar esta y ponerle, digamos, el contrario o el mismo, ¿sí? Bien, y para ir terminando, resulta, mira lo que se puede dar. Se puede dar que en lugar de que vos tengas estos estereoisómeros puros, el R por un lado y el S por el otro, puedas tener lo que se conoce como mezcla racémica. Es una mezcla racémica muy sencillo. Es una mezcla equimolar de ambos enantiómeros, ¿sí? Es como si vos tuvieras una mezcla 50% del R y 50% del S. Así, tal cual. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Te acordás que, miren, acá tenemos el ejemplo famoso de nuestros 2-butanol? Este, por ejemplo, se analizó que es S y es más. Y este, obviamente, como es la imagen especular, es R y es menos, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si vos mezclás el más con el menos? Fíjate, más 13,5, menos 13,5. Bueno, la mezcla racémica no tiene actividad óptica, porque el 50% de este anula al 50% de este otro. Entonces, como uno generalmente, por eso, digamos, les vuelvo a comentar, si nosotros hubiéramos ido al laboratorio y trabajábamos con 2-butanol, ¿sí? Bueno, no nos hubiéramos dado nunca cuenta si teníamos el S o el R o si teníamos una mezcla racémica, porque no hemos hecho ensayos de actividad óptica. Pero vamos a recordar, ustedes se dan cuenta que estos 2 ejemplos que yo les pongo acá, el S más junto con el R menos, son un par de enantiómeros, son imagen especular. ¿Y qué habíamos dicho de los enantiómeros? Igual propiedad física, igual propiedad química. Quiere decir que si nosotros tuviéramos una mezcla racémica, o sea, una mezcla 50 y 50 de estos dos, y quisiéramos separarla, sería imposible por los métodos físicos que nosotros conocemos. O sea, tienen el mismo punto de ebullición, no los podés destilar para separar. Tienen el mismo punto de fusión, no los podés cristalizar para separarlo. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para separar estos 2 compuestos, este par de enantiómeros, cuando tienen las mismas propiedades físicas? O sea, con un método físico no puedo probar. Entonces, sí, lo que puedo hacer es esto que tienen indicado ustedes acá. Si yo estos 2 los hago reaccionar con una sustancia quiral, ahora vamos a ver un esquema, ahí sí los voy a poder separar. Fíjense cómo sería. Primero tenemos un esquema. Tenemos el racemato o la mezcla racémica que vimos recién, el R y el S, mezclados los dos. Lo hago reaccionar con una sustancia quiral que yo sé que es R, ¿sí? Un enantiómero puro, que yo ya sé de antemano que es R. Fíjate qué me da. Me da un compuesto RR y me da un compuesto RS. Estos ya no son un par de enantiómeros, ¿sí? Fíjense, estos son diasterómeros, no son imagen especular uno del otro. ¿Cómo hubieran sido si hubieran sido imagen especular? Hubiera sido SR-RS, ahí sí, pero son diferentes. Son un par de diasterómeros, no tienen las mismas propiedades físicas, no tienen las mismas propiedades químicas. Acá sí, si querés, podés destilar.
¿sí? O, por ejemplo, podés destilarlos, fíjate vos, ¿ves? Ahí separaste el RR y el RS, ¿no es cierto? Ahora vos me decís, no, bueno, pará, todo bien, pero yo quería el R y el S por separado. Bueno, acá tendremos que generar alguna reacción química que me permita eliminar este que yo puse para reaccionar y obtener los dos enantiómeros puros separados. ¿Se entiende cuál es la lógica esta de a qué se llama resolver una mezcla racémica? Cuando vos te hablan de resolver una mezcla racémica, te están pidiendo que hagas esto, que hagas algo que ya estamos viendo que va a tener que ser una reacción química o varias, para poder obtener los dos enantiómeros separados y puros. Entonces, fíjate, yo acá tengo el R1-feniletanol, ¿sí? Acá está el carbono quiral, porque estoy segura que, a ver si ustedes se ubican, este carbono, el oxidrilo está arriba, el benceno o el fenilo está para adelante junto con el metilo y el hidrógeno pobre está escondido, allá atrás, no se ve. Entonces este es R, 1-fenil, 1-etanol. 50%. Y acá tengo el S, 1-fenil, 1-etanol. Fíjense, ¿qué diferencia ven ustedes entre esta estructura dibujada con Fischer y esta? Bueno, claramente la única diferencia está en la cuña del oxidrilo, que en este de abajo el oxidrilo está para adelante, o sea, es como que se sale de la pantalla hacia mí, y en este caso está para atrás, o sea, como que se está metiendo adentro de la hoja. Bien, mezcla racémica, 50 y 50. Uno R, el otro S. ¿Qué hago? Son alcoholes, ¿no? Tienen presente que son etanol, son alcoholes. Mira, ¿con qué lo voy a hacer reaccionar? Con un ácido, pero no cualquier ácido, con un ácido que yo sé que es R, ¿ves? Y cuando vos haces reaccionar un ácido con un alcohol, ¿qué se obtenía? ¿Se acuerdan? Un ácido carboxílico más un alcohol. Un éster. Un éster. Claro, muy bien, Bianca, un éster, correcto. Entonces, mira, acá lo tenés al éster, ¿ves? Acá tenés el ácido, carbono, doble enlace al oxígeno, y acá tenés el éster, la parte del alcohol, ¿sí? Muy bien. Entonces, como el ácido que nosotros usamos era el R, acá tenés el RR, que es este, y tenés el SR, que es este, ¿sí? Ahí separaste los dos, ¿sí? Muy bien. Y a ver si algunos se acuerdan, que lo hicieron en el parcial, y algunos muy bien. ¿Cómo podría ser yo con estas dos sustancias, estos dos ésteres, que los tengo separados en dos frascos diferentes, para recuperar el alcohol? Porque lo que yo quiero, ¿se acuerdan? ¿No? O sea, yo lo que quería era tener cada uno de los alcoholes en dos frascos distintos. ¿Cómo podría ser? ¿Con qué lo Una podría hacer? esterificación, eso, una no me sale ahora. No, sí, no, pero no. Escúchame, la trans, ¿te acordás cómo era? Era que vos le cambiás este alcohol por otro alcohol. Pero yo quiero liberar el alcohol. Quiero hacer algo, mirá, como esto que está acá, ¿ves? ¿Cómo podés liberar el alcohol? ¿Con qué puedo hacer reaccionar el éster? Sería como, a ver si los ayudo, la reacción inversa. La hidrólisis. Claro, una hidrólisis. Si yo hago la hidrólisis de este, obtengo el ácido y el alcohol. Y si hago la hidrólisis de este, tengo el ácido y el alcohol. Y ahí logré lo que yo quería, que era separar estos dos. ¿Ves que no son reacciones complicadas? O sea, son cosas que ya hemos visto, ¿sí? Estas son las opciones que tenemos para resolver la mezcla racémica. Entonces, aprendimos qué es un estereoisómero. Son compuestos que tienen la misma fórmula general, la única diferencia entre ellos es que los átomos están ubicados diferentes en el espacio, ¿sí? Si nosotros estuviéramos en clase con modelos, ¿sí?, de bolas y varillas que tenemos, yo podría mostrarles en el espacio cómo es esto.
Entonces, aprendimos eso, aprendimos que para que un compuesto presente esta isomería, tiene que tener sí o sí al menos un carbono quiral, que es aquel carbono que está unido a 4 grupos diferentes, ¿sí? Y entonces nos dimos cuenta que si tenemos un carbono quiral, generamos 2 estereoisómeros, que es un par de imagen especular no superponible como en nuestras manos, que llamamos enantiómeros, que tienen la característica de tener iguales propiedades, exactamente todo igual, salvo el giro del plano de la luz polarizada. Y eso se llama que esas sustancias tienen actividad óptica. Tienen 2 o más carbonos quirales, bueno, habrá más estereoisómeros, 2 a la N, ¿se acuerdan? Eso va a dar origen a pares de enantiómeros y a diasterómeros, o sea, a sustancias que parten de la misma estructura, pero que no son imagen especular. Y en ese caso, tienen todas sus propiedades diferentes, o sea, increíble, no tienen absolutamente nada igual, ¿sí? Y en el caso de tener más de un carbono quiral, dijimos que tenemos que estar atentos cuando hacemos los dibujitos, porque puede aparecer un compuesto meso, que es aquel que tiene ese plano de simetría, que hace que la parte superior de la molécula sea exactamente igual a la inferior, y en ese caso la actividad óptica no existe, ¿sí? Para terminar, explicando la nomenclatura antigua, ¿sí? Que no, o sea, lo que yo les expliqué de la configuración D y L, es simplemente para que ustedes lo sepan, para que puedan leer, porque cuando nosotros empecemos a ver carbohidratos, me van a escuchar hablar de D y L, entonces para que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo. Lo interesante para nosotros hoy es aprender a hacer esto, porque esto lo podemos hacer nosotros solitos, cada uno en nuestra hoja, a poder determinar la configuración de la estructura, que como dijimos no tiene nada que ver con cómo gira el plano de la luz polarizada esa sustancia. Y ese será un dato que nos tendrán que dar si es que lo necesitamos. Y que además nos dimos cuenta que era algo interesante a través de ese aparatito del polarizador. En el ejercicio 2 nos dice cuáles son de las siguientes estructuras corresponden a compuestos quirales. En caso afirmativo, señale los carbonos quirales e indique el número de estereoisómeros posibles para cada uno. Tenemos el ejemplo A, que es el 2,3-butanodiol. Podemos ver acá que tenemos un carbono quiral, está unido a un metil, a un hidrógeno, a un oxidrilo y a la cadena carbonada que le sigue. Y acá tenemos otro carbono quiral que también está unido a un oxidrilo, a un hidrógeno, a un metil y a la cadena carbonada. Entonces, vamos a ver que marcamos con asterisco los 2 carbonos quirales, y si usamos la reglita, podemos decir que tenemos 4 estereoisómeros. Muy bien. En el ejemplo B es el 2,3-pentanodiol. Si lo observamos, vemos que en el carbono 3 tenemos un carbono quiral, está unido al oxidrilo, al hidrógeno, a la cadena carbonada y a un etil. Y en el carbono 4 tenemos otro carbono quiral, que está unido al oxidrilo, al hidrógeno, al metil y a la cadena. Entonces, tenemos 2 carbonos quirales, los marcamos con los asteriscos, y vamos a tener 4 estereoisómeros. Muy bien. Y en el ejemplo C, si observamos la cadena, vemos que en el carbono 2 tenemos un carbono quiral, que está unido al metil, al cloro, al hidrógeno y a la cadena. Y en el carbono 4, en el 3, tenemos otro carbono quiral, que está unido al oxidrilo, a la cadena, a un hidrógeno y al metil. Y lo vamos a marcar también con los asteriscos, y tenemos 4 estereoisómeros.
Ahora vamos a ver el ejercicio 4, que es, hay que ordenar los grupos en orden de prioridad decreciente. Vamos a ver el ejemplo C. Tienen más ejercicios para hacer ustedes. Y vamos a ver que si los ordenamos, tenemos que ver el número atómico. El bromo es el de mayor número atómico, o sea que es el de mayor prioridad. Después, si vemos los siguientes grupos, vemos que este grupo tiene un carbono, hidrógenos, luego otro carbono y luego un oxígeno. Y si lo comparamos con el grupo metil, no tiene oxígeno, este va a ser de mayor prioridad debido al oxígeno que tiene un Z atómico mayor. Luego sigue el grupo metil, y por último el hidrógeno, que tiene el número atómico 1. Es el de menor prioridad. Ahora sí vamos a ver el ejercicio 3. Tenemos que dibujar y especificar como ROS los enantiómeros de los siguientes compuestos. El primero es el 1-fenil 1-brometano. Esto es una nota de la clase que vimos recién, de cómo escribir la configuración. Y cómo observaríamos, según las prioridades, si es R o S. Entonces en el ejemplo A, dibujamos la estructura, y vamos a asignar las prioridades. El bromo tiene mayor prioridad por el Z atómico, luego el grupo fenil, y por último el metil. Entonces, si hacemos girar las prioridades, vamos a ver que es un R. Sería un R, 1-fenil, 1-brometano. Bien. Y luego... Mari, dos Sí. segundos que aprovecho como vos lo dibujaste. Si ustedes observan, Marina dibujó esta sustancia con el hidrógeno hacia abajo, ¿sí? Recuerdan que dijimos lo que es horizontal, es decir, el fenil y el metil vienen para adelante, el bromo queda arriba y el hidrógeno quedaba escondido atrás. Como el hidrógeno es el de menor prioridad, está muy piola dibujarlo abajo. Fíjense que en este ejercicio le damos el nombre nada más. Ustedes lo dibujan como quieren. O sea, ponen a la derecha lo que quieren, a la izquierda lo que quieren, arriba, abajo. Si se toman el trabajo de dibujar la estructura con el grupo de menor prioridad hacia abajo, que en este caso el hidrógeno, la verdad que les viene muy práctico porque casi que no sería necesario pasar esa estructura de Fischer a bolas y varillas. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí, profe. Bárbaro. Listo, gracias, Mari. Bueno, y después dibujamos la configuración S, que lo que hacemos es dibujar el grupo fenil del lado izquierdo y el metil del lado derecho, y vemos que por las prioridades nos va a quedar el bromo como primer prioridad, luego el fenil y luego el metil, y gira en sentido antihorario. Entonces, esa es la estructura S. Después para el 2-butanol, dibujamos el butanol con el grupo oxidrilo en el carbono 2, y asignamos las prioridades. En este caso dibujé primero el R. Vemos que el oxidrilo tiene mayor prioridad, luego el etil, y por último el grupo metil. Entonces vemos que gira en sentido horario y es el R. Y después dibujamos el S. Tenemos el grupo etil del lado izquierdo y el metil del lado derecho. En el caso C es el 3-bromohexano. Tenemos la cadena carbonada, tenemos de un lado el grupo etil y del otro lado el propil y el bromo. Y como vimos antes, el bromo es el de mayor prioridad, luego va a ser el propil y por último el etil. Entonces es un R en este caso. Como vimos anteriormente, después dibujamos el S,
poniendo el etil hacia la derecha y el propil hacia la izquierda. Entonces gira en sentido antihorario. Y el último ejemplo es el 3-cloro, 3-metilpentano. Y vamos a ver, si lo dibujamos, que es una composición aquiral. Es decir, que tenemos en el carbono central tenemos el cloro, el metil y 2-etil, que son dos grupos iguales. Entonces ya ahí no presenta, digamos, isomería. Claro. Muy bien. El ejercicio 6 nos pide dibujar las estructuras de los siguientes compuestos que muestren las configuraciones alrededor de los carbonos quirales. El punto A es el S3-bromoheptano y el B es el R2-pentanol. Entonces, los vamos a dibujar de forma tal que nos quede un S bromoheptano, dibujamos la cadena carbonada, que es esta de acá. El bromo es el de mayor prioridad, luego el grupo butil y por último el etil. Entonces vemos que gira en sentido antihorario, es el compuesto S. Muy bien. Y para el 2-pentanol dibujamos la cadena lineal, este es el carbono quiral, y en el carbono 2 tenemos el oxidrilo, que va a ser el de mayor prioridad, y el de segunda prioridad sería el propil, y por último el metil. Entonces, en este caso es un R. Claro. Una cosita en este ejercicio, fíjense que en el ejercicio anterior que nos mostró Marina, te daban el nombre y te pedían que vos dibujaras ambos estereoisómeros. Entonces vos dibujabas uno, te daba R, hacia el otro te daba el S. En este caso les pide uno de los dos específicamente. Obviamente, ¿qué te puede pasar? Que vos arrancás dibujándolo, como hizo acá Marina, y por ahí no te sale el que te pidieron. Bueno, si no te salió el que te pidieron, pues ya sabés que es el otro, la imagen especular. ¿Se dan cuenta lo que quiero decirles? Porque a veces de una, digamos, no nos damos cuenta, pero no se hagan problemas. Ustedes lo dibujan, lo analizan, si justo hicieron, bueno, y si no, corresponde a la imagen especular, ¿sí? El ejercicio 16 nos dice que, suponiendo que se lleva a cabo una reacción entre bromuro de metilmagnesio, que es el reactivo de Grignard, y el R2-fenilpropanal, podríamos formar el 3-fenil-2-butanol. Y nos da una serie de preguntas. Entonces, primero, realizamos la reacción, dibujamos el R2-metilpropanal, el bromuro de metilmagnesio, y obtenemos el 2S3R, en este caso, que es el que dibujamos primero, 3-fenil-2-butanol. Y vemos los carbonos quirales, donde se ubican. Se ubican en este caso de la cadena, en el 2 y en el 3. Entonces nos pregunta si es un producto quiral y si tiene actividad óptica. Podemos ver que tiene actividad óptica y tenemos dos carbonos quirales. Después nos dice cuántos estereoisómeros del 3-fenil-2-butanol se forman y en qué porcentaje se van a formar los 4 estereoisómeros. Los vamos a ir dibujando y los vamos a nombrar también. En este caso, tenemos el primero que hicimos fue el 2S3R. Después dibujamos el 2R3S. Luego el 2R3R y por último el 2S3S. Y acá tenemos que analizar los carbonos quirales, primero el carbono 2, que yo lo llamé acá 1, y al siguiente grupo le ponemos grupo 1, y luego al carbono 2 y el grupo 2. Y por último, plantear las reacciones que permitan resolver una mezcla racémica de 2-butanol utilizando ácido RR
2,3-dihidroxibutanodioico, que es el ácido tartárico. Entonces tenemos el butanol más el ácido tartárico, que es RR, y nos va a dar un éster. Y si usamos el butanol R con el mismo ácido tartárico, nos va a dar el mismo, un éster, pero toda la configuración va a ser R. En este caso, si usamos el butanol S, la configuración es SRR. Claro. Bien, y así podríamos hacer la resolución de la mezcla racémica, como hicimos en el ejemplo que yo les di de la teoría, y como muy bien alguno de ustedes comentó, si hacemos la hidrólisis de esos dos ésteres, que ahí sí los podemos separar, bueno, recuperamos los alcoholes, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, me quería ir un segundito nomás en la plaquita anterior, Mari, Sí. en esta, sí, ponela completa, ahí está, bien. Fíjense que nos pide que hagamos esta reacción con este reactivo de Grignard, ¿no es cierto?, del R2-fenilpropanal. Entonces, vos lo que tenés que hacer, si te toca un ejercicio de esto, es primero dibujar el 2-fenilpropanal, analizarlo y elegir el isómero R, que fue lo que escribió Marina, que ahí lo tienen, ¿ven? El R2, bien. Lo hace reaccionar con el reactivo de Grignard, ¿sí? Por supuesto que un aldehído más el reactivo de Grignard se obtiene un alcohol secundario, y observen que Marina no cambió el carbono quiral de abajo, ¿ven? El que tiene unido el benceno, sigue el benceno a la izquierda, el hidrógeno a la derecha, el metilo hacia abajo, y la reacción se produjo en el carbono superior del aldehído. Quiere decir que el carbono de abajo, como no se cambió, sigue siendo R. ¿Se entiende lo que les quiero decir? Entonces, ¿qué es lo que tuvo que hacer Marina? Analizar el carbono superior. Y cuando ella analiza en estas figuritas que les pone acá a la derecha, más pequeña, se da cuenta que el carbono superior le da S. Entonces ella escribe 2S, 3R, 3-fenil, 2-butano. Perfecto. Como muy bien les comentó, al tener dos carbonos quirales se generan las 4 estructuras. Entonces esto es lo que yo quería que ustedes vieran. Fíjense, la estructura, Mari, marcá con tu puntero esta que está acá abajo a la izquierda, esa. ¿Qué diferencia encuentran ustedes en los carbonos quirales respecto de la que está marcada en amarillo? Si ustedes observan, el carbono superior, ¿tiene cambiado el oxidrilo de lugar? Sí. De manera que si en la estructura amarilla ese carbono era 2S, ahora en esta de acá abajo que está marcando Marina tiene que ser 2R. Y fíjense, ¿está cambiado el fenilo, el benceno de lugar respecto de la que está en amarillo? Sí. Entonces, si la que está en amarillo era 3R, en esta va a ser 3S. ¿Se dan cuenta que yo no necesito analizar más nada? Una vez que vos analizaste una, que era lo que yo les quería comentar. Sigamos, ahí donde está el puntero de Marina. Fíjense, en el primer carbono quiral, el oxidrilo está a la izquierda igual que en la estructura de al lado. Si en la de al lado es 2R, esta sigue siendo 2R. ¿Qué pasó con el fenilo, con el benceno? En la de al lado estaba a la derecha y era S. En esta está a la izquierda, por lo tanto es R. Entonces fíjense que es 2R, 3R. Y por último, en la última, el oxidrilo está a la derecha como la estructura amarilla. En la amarilla era 2S, muy bien, acá también es 2S. Y el benceno está a la derecha. En la amarilla estaba a la izquierda y era 3R. Acá a la derecha es 3S. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les quería comentar aprovechando este ejemplo, que vos, una vez que analizaste una de las estructuras,
Después dibujás las 4. Ahora, no es necesario que vuelvas, obviamente, si lo quieren hacer, por supuesto, pero tomando en cuenta que la imagen especular es el isómero contrario, ustedes pueden ir analizando las 4 estructuras, ¿sí?